Hoy, un poco menos que antes, había un amor excesivo por la nación de Israel. Habían iglesias que ponían banderas de Israel, la blanca con franjas azules, compraban estolas, esas grandes, sus kipás, usaban shofares, querían ir a Israel para bautizarse otra vez en el Jordán, porque ahí se bautizó Jesús, ¿no? Querían orar en el muro de los lamentos, querían hacer la dieta kosher, no comer cerdo ni mariscos. Usan palabras en hebreo que jocosamente les dicen hebrañol, es una especie de hebreo con español, no dicen hola, dicen shalom, no dicen Jesús, dicen Yahshua, no dicen Dios, dice Elohim, no dicen Señor, dicen Adonai. Y ese amor excesivo tal vez era un poco más frecuente antes, hoy se ha perdido, tal vez gracias a Dios se ha perdido. Y debemos cuidarnos de todo tipo de idolatría, pero particularmente de este tipo de idolatría para con Israel. Sin embargo, algo que la iglesia debe hacer entrañablemente es esperar la redención de los judíos. Y la nuestra junto con ellos. En la oración del Señor encontramos la médula del deseo. Jesús dijo en la segunda petición, venga a nosotros tu reino. Como mencionaba en la mañana, nosotros tenemos un credo, una confesión, una misión, una visión. Y uno de los documentos que se llama Catecismo Mayor de Westminster dice en la pregunta 191, ¿qué es lo que pedimos en la segunda petición? Y responde, pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido, que el evangelio se propague por todo el mundo, que los judíos sean llamados, que la plenitud de los gentiles sea introducida en el reino. Fin de la cita. Dios ha castigado muy duro a Israel, pero no es porque nuestro Dios sea injusto, sino porque Israel negaba una y otra vez al Señor con su boca y con sus obras. Después de la cautividad que vivieron en Babilonia, cuando regresan, hubo algo que se llamó el trauma del exilio. Cambian su religión completamente y es donde se forma lo que hoy conocemos como el judaísmo. Y esta nueva religión, o esta religión al parecer purificada, fue la que empezaron a practicar desde ese entonces. Pero aunque algunos problemas de la antigüedad, como aquellas estatuas e ídolos grandes que se hacían en los altares que habla del Antiguo Testamento, ya se habían eliminado en mayor medida cuando regresan de Babilonia, muchos problemas todavía quedan vigentes en ellos. Dios aún tenía que quitar algunos ídolos en su vida para que Dios fuera, como le dijo a Abraham, para que yo sea tu Dios. Acompáñame al primer versículo. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es muy probable que Dios en este momento, aunque no lo dice, se está hablando de que le pidan una lluvia, seguramente en este momento están siendo castigados con hambre y con sequía. Así que Dios manda a Zacarías para que le diga al pueblo que rueguen por lluvia, aunque esta fuera en la estación tardía. Se supone que debía llover en cierta época, pero muy probablemente esa lluvia no fue suficiente y vino una sequía, vino una hambruna que era necesario que pidieran por una lluvia extra. Y Dios les dice, oren por la lluvia tardía. ¿Por qué esperar al otro año? Oren porque yo les daré lluvia tardía. Y Dios promete no solo enviar una lluvia, dice acá que vendrán hasta relámpagos para que la hierba del campo crezca. Pero esta introducción de la profecía no nos dice por qué la lluvia no había rociado sus campos. La pregunta es, ¿y ahora qué hizo Israel? ¿Qué hizo esta vez? Versículo 2. Porque los terafines han dado oráculos y los adivinos han visto mentiras. Han hablado sueños vanos y vano su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Al principio dice que consultaron a los terafines.
¿Qué eran los terafines? No son los ángeles, no son los serafines. Los serafines son mencionados anteriormente en Génesis capítulo 31, versículo 19. No sé si recuerdan, pero cuando como dirían en el Nuevo Testamento, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob, este último, Jacob, tiene su esposa Raquel y su esposa Lea, se van de la tierra de Labán, del tío de su cuñado, de su suegro, y cuando se van, viene Raquel y toma unas estatuillas. Dice Génesis que son unos ídolos. Bueno, esos eran los terafines. Entonces, cuando dice acá que son los terafines, parece ser que son estas estatuillas de unos 30 centímetros de altura que representaban todo tipo de dioses. El problema es que estos terafines no solo eran dioses falsos, sino que prometían también promesas falsas. Y también dice aquí que los adivinos tenían oráculos falsos, es decir, profecías falsas. Los ídolos no hablaban. Las personas eran que supuestamente interpretaban lo que los ídolos decían. Y los adivinos hacían eso, intentar adivinar. Por eso les iba mal, porque bebían de una agua que no podía saciar su sed. Buscaban la voz de Dios en un Dios mudo. Esto encaja perfectamente con una comparación que da el mismo texto. Son como ovejas sin pastor. El pastor le habla a las ovejas, y cuando el pastor le habla a las ovejas no se pierden. Pero el pastor de Israel en este momento eran los terafines y los adivinos. No tenían la capacidad ni la dignidad para guiar al pueblo, porque el espíritu de un pueblo solo puede ser dirigido de la misma manera, por el espíritu. El engaño y la mentira solo causan perdición, y esto es lo que estaba causando en la vida de ellos. Pero Dios sí tenía una voz en su pueblo. Versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Los pastores de Israel no se suponía que fueran ni los adivinos, ni los terafines. Los pastores de Israel eran aquellos líderes, dice acá, que Dios había puesto. Eran los jefes. Si nosotros nos vamos a la ley de Dios, en la ley de Dios, quienes tenían la obligación de pastorear a Israel eran en primer lugar los padres de familia. Los padres de familia tenían que guiar a sus hijos y predicarles en la mañana y en la noche, todos los días, a salir al campo y al regresar, y poner incluso la ley en sus casas, escritas en sus casas. Tenían que recortar la ley, enseñarla diariamente y explicarla a sus hijos. También otro tipo de jefes, de pastores, eran los levitas y los sacerdotes. Estos eran algo así como los pastores de la iglesia. Estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, pero no han dejado que los engañadores dejen de enseñar. Es decir, estos pastores dejaron de trabajar y alguien los tenía que reemplazar. Si hoy hay falsos profetas en nuestro país o en el mundo, en parte se debe a que estos mismos falsos profetas, y gran parte a las personas que se dejan seducir por los profetas. Es decir, en términos económicos, toda demanda eventualmente encontrará una oferta. Todo comprador eventualmente encontrará un vendedor. Siempre hay un adivino para quien quiere ser engañado. Quien siempre encontrará un mentiroso, aquel que quiera escuchar una mentira. Hasta las canciones lo dicen, ¿no? No quieren escuchar la verdad, entonces viene el otro y le miente, ¿no? Para no pelear. Si hoy hay falsos profetas entre las iglesias de nuestro país, se debe a que hemos caído en la búsqueda de ellos. Y los pastores no han sabido alimentar bien al pueblo y han dejado que el mundo sea quien adoctrine a la iglesia. Tal vez nosotros no consultamos con estatuillas, no tenemos estatuillas en nuestras casas, ni tampoco vayamos con adivinos que están en el centro histórico de nuestro país, de nuestra ciudad, ni siquiera ver el horóscopo seguramente en el periódico o tal vez en las redes sociales.
ni hacerle caso a las galletas de la suerte. Pero sí nos dejamos influenciar demasiado por la cultura, en nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de dejarnos guiar por lo terrenal, no poner nuestros ojos en lo espiritual. Tal vez no tenemos estatuillas de 30 centímetros, pero tal vez una más grande, con cable y plataformas. Pero Israel tiene promesas hermosas para la redención. Versículo 4 y 5. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Lo que en palabras simples dice este texto es que Israel vencerá en la batalla. Las comodidades de este mundo pueden hacernos pensar que este texto es demasiado alegórico, pero este mundo es un campo de batalla. Este mundo no es un cuento de hadas, es un campo de batalla. Cualquiera que haya recibido el mal ya se dio cuenta. Cualquiera que haya tenido una enfermedad muy dura ya se dio cuenta de las consecuencias del pecado. Cualquiera que haya tenido un fuerte problema en su vida ya se dio cuenta cuáles son las consecuencias del pecado. Esta vida no es un juego, es una batalla. Es una batalla entre el bien y el mal, entre la familia cristiana y la familia deconstruida, entre las sectas y la verdadera religión, entre el secularismo y la religión verdadera. Pero Dios promete que del pueblo, de su pueblo Israel, saldrá una piedra angular, una clavija y un arco de guerra. Las últimas dos tienen connotaciones de guerra, el arco y la flecha. Pero también se habla de una piedra angular. Y no es que principalmente Israel, quien ganará la guerra, será él el instrumento de la guerra, sino que dice acá que saldrá de él, saldrá de Israel. La Biblia habla de Cristo como esta piedra angular. La piedra angular, para quienes estamos un poco más relacionados con la construcción, la piedra angular es la primera piedra que se pone en una construcción. La piedra angular es la que determina la dirección del edificio. La piedra angular es la que determina la inclinación del edificio. Algunos siglos después, Dios vuelve a confrontar a Israel, pero no con un profeta como Zacarías, sino con la persona de Jesucristo. Jesús habla de sí mismo y se refiere a sí mismo como esta piedra angular. Jesús les dice en Mateo capítulo 33, versículo 43 y 44, por tanto les digo que el reino les será quitado a ustedes, le dice a Israel, y les será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará o lo destruirá. Esto concuerda con lo que ha dicho el profeta Zacarías. Israel perdería el reino con esta piedra angular. ¿Quién diría que lo que saldría de Israel, aquello con el cual Israel ganaría la batalla, sería lo mismo, el mismo instrumento para destruir a Israel? Cualquiera que no se acomode con esta piedra, la piedra le caerá encima. E Israel como nación ya sufrió esas consecuencias. Tuvo que pasar menos de 40 años para que la profecía de Jesucristo se cumpliera. En el año 70, después de Cristo, más o menos 35, 37 años después que él muriera, el general romano Tito Vespasiano entra en Jerusalén y destruye la ciudad y el templo que habían construido en el tiempo de Zacarías. Israel es juzgado por un romano, o mejor dicho, es juzgado por Dios. Y hasta hoy, Israel se encuentra esparcido por el mundo. Hace algunos años, después de la Gran Guerra, Israel se formó nuevamente como Estado. No sé si recuerdan. Es ahí donde nace la bandera que hoy conocemos de Israel. La blanca con franjas azules y una estrella azul.
Los judíos de todo el mundo vinieron a esa tierra, a la tierra de Canaán, aquella tierra que alguna vez fue suya. Pero Israel nunca se volvió a su Dios. Volvieron a la tierra, pero nunca volvieron con Dios. Al menos no hasta ahora. El judaísmo hoy sigue siendo la religión principal de Israel, no el cristianismo. Una religión que rechaza abiertamente a Jesús. De hecho, tienen campañas contra los cristianos y contra Jesús, contra el Nuevo Testamento. Y de hecho, hay una gran cantidad de israelitas que ni siquiera tienen religión. Es decir, que son ateos. Un Israel secularizado. La decadencia de Israel ha sido terrible, pero la promesa y la profecía de Dios no fallan. Versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Dios promete a Israel un corazón alegre, dice acá. Ellos volverán aunque estén esparcidos. Aquí no habla principalmente de volver a Canaán. Ya están en Canaán la mayoría. Habla de volverse de corazón y de espíritu. Y es así como inicia el libro de Zacarías en su primer capítulo. Vuélvanse a Dios, vuélvanse, no sean como sus padres, como los profetas los llamaron. Dios los desechará, pero cuando clamen, Dios también los oirá. Él oirá y traerá alegría a su corazón. Versículo 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo les traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano, y no les bastará. La tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Las promesas para con Dios, pero para con Israel, son hermosas, y para los gentiles en este contexto son terribles. Israel dice aquí que será redimido, pero Líbano, Egipto, Asiria, hasta los ríos, las ondas del mar serán destruidos. Todas las demás junto con ellas serán castigadas. Pero Pablo dice en Romanos 11, acompáñeme a Romanos 11, versículo 25. Romanos 11, 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Hoy esperamos un avivamiento para Israel todavía. Las profecías todavía no están cumpliéndose, están por cumplirse. El Israel que ha regresado a Canaán no es el cumplimiento de la promesa, debe ser el Israel que regresa de corazón. Dice el teólogo presbiteriano Samuel Rutherford, esta vez he estado pensando mucho en la llegada de la iglesia de los judíos. Oremos por ellos. Cuando estaban en la casa de su Señor al lado de su Padre,
anhelaban la llegada de su hermana pequeña, la iglesia de los gentiles. Un día feliz de vernos y ambos sentarnos en una mesa y Cristo a la cabeza de la mesa. Fin de la cita. Por eso esta profecía no será para ellos sin nosotros. Porque el misterio del avivamiento de Israel será cuando entre la plenitud de los gentiles al reino junto con ellos. Porque como dice el Nuevo Testamento, no somos ya dos pueblos, sino solo uno. Y vean que la palabra también nos habla de un rebaño, o más bien de dos rebaños. Israel es un rebaño, pero Jesucristo les dice en el Evangelio de Juan que hay un rebaño todavía al cual debe llamar. Y eso somos nosotros. No entrará Israel al avivamiento sin nosotros en el fin de los tiempos. Es decir, que las promesas de Zacarías no son solamente para los judíos, sino para nosotros junto con ellos. Por eso no debemos distinguirnos demasiado con ellos, porque ellos, cuando crean en Cristo, serán nuestros hermanos. Y nosotros nos alegraremos junto con nuestro Padre, como el padre que esperaba al hijo pródigo para que regresara. Nosotros también tendremos el gran banquete junto con ellos, porque la salvación es en Jesucristo, para nosotros y para todos los que en Él crean. Amén. Señor, tú has dado promesas a Israel como tu pueblo, a los judíos, y hoy, Señor, las leemos y nos entristecemos porque Israel está muy alejado de ti. Está en Canaán, está al lado del mar Mediterráneo, en la tierra prometida, y sin embargo su corazón está lejos de ti. Nos entristecemos porque el pueblo que alguna vez fue llamado pueblo ha perdido la heredad. Sin embargo, tú no los has desamparado a ellos. Y hoy creemos y confesamos este misterio, que nosotros entraremos y junto con nosotros ellos también. Te pedimos, Señor, por su salvación, por su avivamiento, por su regreso a casa, para que ambos pueblos seamos hechos solo uno y estemos a la mesa de nuestro Padre y con Cristo a la cabeza de esa mesa. Es nuestro pastor, Señor, el pastor verdadero, el que no deja sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, glorificado sea por no dejarnos sin un Padre, por no dejarnos sin pastor, por no dejarnos sin palabra, por no dejarnos sin espíritu, en el cual hoy nos gozamos y nos alegramos. Como el joven que recibe una buena noticia, nosotros también deseamos recibirte a ti con todo nuestro ser. Es en este Cristo que pedimos el perdón de pecados para muchos, que tu iglesia sea llamada al gran banquete. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén.